abuelito, cuéntame otra vez cómo baixó el Oviedo nos despachos. Mira que yes cansino, Miguelín. Voy contate otro. La princesa Pipotina, por tino per tierra. Y era una vez una princesa muy gallaspera que vivía en un parador de 5 estrellas. Pero la prove y era desdichada, porque el so marido, el príncipe, y era un pocuñín margarito. A les mulleres no hai que les entienda, fío. Trátola como una reina y nun quita sacar a vinagre. Alabado. Un día la princesa fartóse y escapó de casa col so monitor de Tai Chi, que era bondo curioso. Durante un tiempo vivieron felices en un teito protección oficial. Pero la felicidad dura poco, y menos en casa al prove. Cariño, llévame a Parque Principado. Quiero comprar un vestido nuevo. Como te preste. Cariño, dame perres. Voy a la peluquería. Como te preste. Cariño, mañana cenamos. En casa mi madre. Dios, qué cansina allí la madre que la parió todo el día pidiendo. Si no estuviera tan curiosa. Como te preste. Aquel día, el mozo entendió que cuando y decía a la so princesa, como te preste, en realidad quería decir, la madre que te parió. Y en ese momento tomó una importante decisión. Nunca les vida. Quédate conmigo. Si un momentín, chata. ¿Y si necesito algo y no estás? Si voy solo... Por tabaco, mujer. Pero de suru que vas volver. Claro, bobona. ¿Dónde voy a ir que más valga? Ay, Pero el mozo nunca más volvió, y la princesa quedó sola para siempre. Confundístete, abuelito. El cuento no termina asina. Si la moza yera gallaspera, ¿por qué yera la princesa Pipotina? Porque cuando el mozo la dejó, cayó en depresión, comió a Dios por una pata y al final valía más saltarla que rodearla.